Hola, querida familia. Bueno, para nosotros es un gran privilegio que podamos compartir juntos en este estudio bíblico y en este tiempo de oración de los Garzón, básicamente para que oren por nosotros. Les pedimos que oren para que el Señor nos utilice más y nos abra más puertas en que otros reciban su evangelio, en hacer discípulos de Cristo, en servir más a su iglesia. Realmente queremos que haya mucho fruto espiritual para la gloria del Señor. Gracias por orar por nosotros. Estamos fortalecidos en el Señor, con buen ánimo y aprendiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por su apoyo, por la manera, las diferentes maneras en que expresan el aprecio, el cariño y la identidad que tienen con el trabajo que hacemos acá. Bien, en esta noche vamos a hacer nuestro estudio bíblico y nos corresponde el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces, entremos en materia. Básicamente estoy trayendo esta imagen con la cual quiero que nos hagamos una pregunta, porque básicamente el objetivo, yo diría que para este tiempo de pandemia, pre, post y en pandemia, los libros claves para la iglesia son los libros que hablan de las últimas cosas, es decir, Daniel, Apocalipsis, etcétera. ¿Por qué? Porque estas épocas donde hay pruebas, donde hay desorden, donde ha colapsado los sistemas de salud, la gente ha cambiado, hay peligro de muerte, etcétera, todo esto hace que perdamos el horizonte, que perdamos de vista quiénes somos y para qué estamos acá. Y por eso la imagen nos hace esa pregunta: ¿qué tipo de personas somos? Um, por supuesto, no es para menos que en la situación actual en cómo estamos, nos sintamos, que sintamos que somos personas que hemos perdido cosas, que estamos mal, que no tenemos esperanza, que esto está muy enredado, que esto parece que no tiene solución, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de aquellos que profesamos ser cristianos, la verdad, a pesar de lo dura que es la vida, deberíamos de ser como aparece esta carita amarilla en medio de estas caritas azules todas tristes. Deberíamos ser personas que brillamos por tener esperanza, por tener amor, amor por Dios y amor hacia las personas como Cristo nos ama. Brillamos por tener confianza en Dios y sus promesas. Es decir, esta es la oportunidad de la oportunidad para la iglesia. O sea, si vemos muchos pensamos que la pandemia y todo lo que está ocurriendo política, económicamente, es un problema para la iglesia, más bien con todo lo contrario, es una oportunidad para que las personas vean que la vida de Jesucristo, su obra en la cruz, su resurrección y la promesa de su regreso son ciertísimos, son absolutamente reales. ¿Por qué? Porque tiene que ser, si nuestra vida está en armonía con esa realidad, con lo que somos en Cristo, con nuestra identidad en Cristo, y lo reflejamos en cómo nos sentimos y vivimos, las personas dicen, eso que ellos creen es verdad. Entonces, bueno, y por eso, pues básicamente con el estudio de las enseñanzas de la Biblia acerca de las cosas futuras que van a ocurrir, nos ayuda a eso, a volver otra vez como a la senda, a entender quién soy yo, quién soy yo en Cristo, cuál es mi identidad, cuál es mi posición en Cristo, para qué estoy acá, qué le depara a mi destino, qué pasa con este mundo, para dónde va todo esto, será que Dios ha perdido el control, será que Dios se le ha cortado el brazo para salvar. No, no, no. Precisamente la profecía lo que hace es ayudarnos a entender que Dios es soberano, fiel, bueno, misericordioso, y que en razón a los tiempos que vivimos debemos serle fiel y fortalecernos en las aflicciones, en razón a que Dios cumplirá sus promesas y sus propósitos. Y el tema de hoy precisamente es una de las profecías más importantes de la Biblia. Esta es nada menos que la profecía de las 70 semanas, Daniel 9. Es una profecía que aún se sigue debatiendo porque es tan maravillosa, pero tan exacta en cumplimiento que aún los escépticos siguen dudando de que eso sea una profecía. De hecho, Daniel no es considerado
en la literatura del contexto del Antiguo Testamento no es considerado un libro de los profetas, sino más bien un libro de los escritos. Entonces, bien. Bueno, nuestro bosquejo sobre este capítulo 9 básicamente es 3 puntos. Vamos a mirar la ocasión de la profecía, es decir, había estudio de la palabra de Dios, la razón de la profecía, había oración y confesión humilde a Dios, y el contenido de la profecía, el establecimiento del reino de Dios. Así que con esto en mente les voy a pedir que oremos, que el Señor nos guíe, nos ayude, nos bendiga en este tiempo. Padre Santo, estamos aquí ante una de tus profecías, esas profecías que estamos seguros que son cumplirán. Queremos interpretarla entendiendo lo que tú quisiste decir en la profecía. Entendemos que hay muchas cosas complejas, hasta confusas para nosotros, pero lo que queremos es saber que esta profecía es real, se cumplirá y estamos a la puerta de que se efectúe esto. Señor, que tu espíritu nos guíe. Señor, pedimos que haya fruto espiritual. Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que tu rostro resplandezca. Señor, ten compasión de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Transforma nuestras vidas. Transforma la forma en que estamos observando el mundo que nos rodea. Cómo estamos viviendo, Señor. Te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, una vez visto nuestro bosquejo, tenemos el contexto. Daniel. Daniel de verdad es el ejemplo de una vida justa, sabia, llena de fe en el Señor y sus promesas en medio de un mundo sin esperanza para el pueblo de Dios. Es decir, cuando Daniel vivió, el pueblo de Dios decía, nosotros, o sea, Dios se ha olvidado de nosotros, básicamente. Algunos hasta cambiaron de religión por ello. Otros siguieron confiando en Dios, pero a su manera, y otros se dedicaron a vivir para sí mismos, porque como Dios los había traído juicio, había castigado a su pueblo, había disciplinado a su pueblo por su infidelidad, entonces ellos dijeron, bueno, como que ya Dios terminó con nosotros. Pero Daniel no fue este tipo de hombre. Fue un hombre que vivió una vida justa, que en los de su generación, si alguien decía, si alguien va a escuchar Dios en este mundo, es a Daniel y a Noé, porque son súper justos. Es más, que ellos pidan por nosotros que tranquilos, que el Señor lo oye. Y personas confiadas, el autor de Hebreos dice que por la fe callaron la boca de los leones, y entre esos es nuestro querido Daniel. Un hombre que no lo consideramos hizo una labor profética, obviamente un trabajo como profeta, pero no era reconocido profeta. O sea, él era alguien que tenía su trabajo normalito, pero a través de ese trabajo Dios lo hizo luz y sal, lo hizo un instrumento en sus manos para dar a conocer su palabra y para mostrar con su vida que Dios salva, perdona, redime y es soberano. Entonces, eso también es muy importante. La lección espiritual de este capítulo 9, yo diría que es nada menos que el Señor se toma muy en serio nuestras oraciones. A veces dudamos de que Dios va a hacer algo, a veces dudamos que nuestras oraciones van a tener algún efecto, a veces pensamos que esas oraciones ya no se van a cumplir, pero Daniel nos demuestra que el Señor se toma muy en serio nuestras oraciones, oraciones que son conforme a su voluntad, oraciones que son conforme a sus promesas. Dios se las toma muy en serio y también Daniel nos enseña este capítulo que el pueblo de Dios se debe tomar, yo escribí aquí temor, no, se debe tomar muy en serio la palabra de Dios. El versículo entre todo este capítulo que quiero animarte a que lo hagas parte de tu vida, en tu vida de oración, en cómo ves este mundo, en cómo piensas acerca de la situación actual, sea el siguiente, que está en el versículo 19, dice, oh Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos, oh Señor, escucha y actúa por amor a tu nombre. Yo creo que esa oración es una oración muy, muy necesaria en el tiempo actual. Bien. Entonces, entremos en materia. El primer punto, la ocasión de la profecía, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue que se recibió esta profecía tan importante para toda la humanidad? Bueno, fue nada menos que en el ejercicio del estudio de la palabra. Dice el versículo del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos,
en el año primero de su reinado, yo, Daniel. Esto es una excelente evidencia de que Daniel fue escrito por Daniel. Hoy en día muchos debaten si lo escribió o no lo escribió Daniel, que pues bueno, ahí dice que lo escribió él, así que termina la conversación. No, mentiras. Algunos obviamente creemos que lo escribió Daniel, pero algunos consideran que aún eso no es suficiente. Entonces, bien. Dice que él escribió y dice, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada al profeta de Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro al Señor para buscarle en oración y súplicas, ella en ayuno, silicio y ceniza. ¡Wow! Precioso, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos entender las cosas del Señor, poder ver cómo Dios ve el mundo, poder imitar la fe de estos hombres como Daniel, como Pablo, otros, pero nosotros no tenemos la dedicación a la palabra de Dios que la tuvieron ellos. Y ahí está la clave. O sea, viene la profecía en razón a que hay toda una dedicación al estudio de la palabra. El año en que ocurre esto es en el año 538, en el primer año del reinado de Darío. Bueno, hay varias cosas acerca de Darío, etcétera, pero básicamente lo que podemos decir es que era un gobernante del imperio de ese entonces, babilónico, y Daniel nada menos ocupaba un alto cargo en ese imperio. Era muy importante ese hombre. Era un administrador, una persona que tenía una relevancia muy, muy importante. El día de él era un día ocupado. ¿Y qué hacía Daniel? Entonces estudiaba la palabra de Dios, nos dice él que miraba el profeta Jeremías, también habla en los otros libros, seguramente tenía Isaías, otros profetas, la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Y entonces él estudiaba la palabra de Dios. Y noten que él oraba en razón a la palabra de Dios. Entonces él entiende, ay, la desolación. Dios habló que por 70 años el pueblo recibiría su castigo por su infidelidad, especialmente por algo que jamás quiso obedecer, y era guardar el año sabático. No lo quiso obedecer Israel, entonces por esos años que no obedeció lo que Dios deseaba, aparentemente superficial, Dios hace más o menos esos 70 años que sean el castigo, las consecuencias de su pecado. Es decir, Israel sembró desobediencia y recogió 70 años de cautiverio en otra tierra donde perdió todo: cultura, tierra, culto, templo, adoración, economía, etcétera. Ellos perdieron absolutamente todo. Y entonces, en razón a su estudio bíblico, en razón a su oración sobre la palabra de Dios, él cae en un estado de confesar sus pecados. Hay confesión y ayuna. Es decir, necesitaba concentrarse en el Señor. Básicamente el ayuno tiene varias explicaciones, pero personalmente considero que es el estado en que nos encontramos de tal necesidad de Dios que no queremos comer. O sea, decimos, ni comer queremos. O sea, quiero concentrarme tanto en Dios y en esta situación y buscar al Señor que, por favor, no como. Entonces, es una decisión no impuesta por otros, sino personal, con el ánimo de concentrarnos en Dios. Nos abstenemos nos negamos a algo en razón de de enfocar nuestra atención en Dios. Y sí, normalmente es por una situación muy seria, muy difícil, que amerita poner los ojos en el Señor. Entonces noten cómo hay estudio de la palabra de Dios, oración, confesión y ayuno. La confesión básicamente es ese tiempo donde nos humillamos ante el Señor, reconocemos que no somos lo que Él desea que seamos, y buscamos que Dios nos restaure, que Dios, por amor a su nombre, nos dé otra oportunidad. Y el ayuno. Básicamente, Daniel, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la ocasión de la profecía? El crecimiento espiritual. Daniel está creciendo en el conocimiento de su Dios y su gracia. Daniel está, por medio de la oración, la confesión, el ayuno, el estudio de la palabra, está amando más a su Dios, amando más las promesas de su Dios. Es decir, Daniel, en el momento en que llega la profecía, está con la puesta mirada en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Está buscando el reino de Dios y su justicia. Qué hermoso, ¿no? Y eso nos habla mucho a nosotros. Yo creo que este tema de la oración para nosotros es un pilar dentro de nuestro grupo de iglesias. Si el estudio de la palabra, ni se diga.
Pero la confusión, el ayuno, más bien lo tenemos somos hasta un poquito escépticos, pero noten que es importante que nosotros tengamos un tiempo no para decir cuán buenos somos, sino más bien para decir cuán necesitamos al Señor. Y un tiempo de ayuno, es decir, tener un tiempo para concentrarnos al Señor. No necesariamente es no comer, pero sí puede expresarse de diferentes maneras. Esta es la ocasión de la profecía y eso es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, miremos la razón de la profecía y es nada menos la oración y confesión humilde a Dios. Entonces quiero hacer esta oración, es una de las oraciones más preciosas de la Biblia que deberíamos de estudiar, imitar, modelar y hacer parte de nuestro tiempo también de oración. Es una oración que se enfoca en confesar. Aquí Daniel no está diciendo cuán mal están las iglesias, cuán mal está el mundo, cuán mal los pecadores. Él no se levanta a los cielos y dice, te doy gracias porque no soy como tal y tal, sino más bien él dice, a pesar de que es la persona más íntegra de su generación, es una persona considerada justa, una persona considerada sabia, una persona de un gran testimonio, de una gran fidelidad a Dios, de una gran confianza a Dios, y él acá se identifica, dice, yo soy parte del problema, yo también tengo aquí mi porción en el pecado. ¡Wow! Tremendo, ¿no? A veces nos gusta más señalar y no que entender que a veces el fracaso de la situación de la gente que nos rodea, nosotros no tenemos responsabilidad. Nos quejamos de un mundo que está ahogado en la injusticia, desigualdad, explotación, etcétera. Pero, bueno, y nosotros que tenemos el evangelio, que a través del evangelio alguien podría ser transformado, no creemos que tal vez tenemos responsabilidad, tal vez la pasividad de la iglesia, la desorganización de la iglesia, el desenfoque de la iglesia está haciendo que el mundo sea mucho más perverso de lo que está. Entonces podríamos para nosotros es fácil decir cuántos de buenos somos en el Señor y cómo está la gente de mal, pero a veces no nos preguntamos, ¿no será más bien, también yo tengo mi responsabilidad ahí? Entonces, bien. Eso hace Daniel. Daniel no se enfoca en qué es él, sino que en todo lo que está viviendo el mundo y su pueblo, el pueblo de Dios, él es responsable. Bien, y entonces él ora y dice, ay Señor, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Este no anda hablando de cuán perfecta es su doctrina, su vida y todo lo grande que él es, y mirando a los demás cuánto les falta, sino él anda diciendo, todos estamos necesitando a Dios, estamos mal, no somos lo que Dios desea para nuestra vida. Tuya es la justicia, dice el Señor, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, nosotros hemos pecado contra ti. Yo no recuerdo en mis 20 años de que el Señor me haya salvado que hayamos tenido este tiempo de verdad de confesión. Por supuesto, no estoy diciendo que tenga que ser una actividad pública la iglesia, pero sí deberíamos como individualmente en nuestra vida de oración ser personas que tenemos la disciplina espiritual de confesión, como tenemos la disciplina espiritual del estudio bíblico, de la oración, de algunas personas del ayuno o lo hacen de diferentes maneras, etcétera. Deberíamos tener la disciplina, la buen hábito de hacer confesión, como lo hacía Daniel.
Y sigue diciendo Daniel, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque ustedes no hemos pecado contra él. Wow. Así que la próxima vez que veas un grupo diferente al nuestro tan mal en algún aspecto o algún hermano que ha caído tan mal, acuérdate que es parte de ti también esa persona. Y debemos, cuando veamos la situación del mundo, debemos decirle, Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Tremendo. Él entiende que el pecado es su responsabilidad, que ellos fueron los causantes de toda la desgracia que ha ocurrido en el pueblo de Dios. ¡Wow! Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y tus súplicas, y a resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor a ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Amén. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Amén. Wow. Hoy no tendríamos el tiempo suficiente para mirar con detenimiento la oración, pero básicamente lo que vemos allí es que la profecía se da en razón que hay una oración y confesión humilde ante Dios. Qué precioso, ¿no? O sea, Dios, en primer lugar, Daniel está dedicado a conocer a su Dios, al estudio de la palabra de Dios, a comprender las promesas de Dios, lo lleva a ello a orar y a confesar, y esto entonces trae que Dios le da a conocer sus caminos. Entonces, Daniel nos enseña a orar en razón a la voluntad de Dios y las promesas de Dios. ¿Cierto? Para él era, bueno, tu voluntad es que tu pueblo, tu reino sea establecido, los pactos que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, etcétera. Entonces, él dice, él ora de acuerdo en razón a la voluntad de Dios, en razón a las promesas de Dios. Para él era claro que Dios tenía una promesa y era terminar la cautividad del pueblo de Israel. Y él se aferra a la fidelidad de Dios. Dice, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable. Qué precioso. Luego también notemos que la oración o lo que él está haciendo allí lo lleva a confesar las actividades que arruinan la vida de él y de todo el ser humano, yo diría el pueblo de Dios, pero si miramos la situación actual del mundo, no es más porque el mundo hace las actividades que arruinan su vida. A Israel lo llevó al cautiverio y a nosotros, bueno, muchas malas consecuencias tenemos y mucho de lo que nos rodea es en razón a esto. Noten las actividades que arruinan la vida del ser humano, del pueblo de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos pecado significa no dar en el blanco. Hemos cometido iniquidad, es decir, actuar
con intencionalidad hacer lo malo. O sea, nosotros como que queremos, o sea, y yo sé que me voy a vengar, me voy a desquitar, esta me la cobro. Hemos hecho lo malo, o sea, adicionalmente es ese deseo de, "No, esto, aquí yo logro, voy a satisfacer mis deseos malos". Entonces, hemos hecho lo malo, hemos cometido iniquidad, nos hemos rebelado contra Dios, obviamente. No queremos hacer su voluntad, no queremos amar lo que Él ama. El hecho, mira, cuando tú pienses qué tan mal estás en tu vida en cuanto a Dios y sus caminos, muy sencillo. Dios quiere de ti que lo ames con todo tu ser y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Sí, y que ames a tu prójimo como Cristo ama, como Cristo te ama a ti. Es decir, como amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando esto esté al 100, listo, tú no estás mal. Bien, entonces nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, otro gran mal que arruina la vida. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios. La orgullo, la soberbia, la maldad es lo que nos tiene o tiene a este mundo mal y tendrá a su iglesia, al pueblo de Dios en esta época. Por eso tenemos que amar, edificarnos en la palabra de Dios, orar conforme a la voluntad de Dios y confesar nuestros pecados. Bien, en esta oración también vemos que se reconoce que somos responsables de las cosas que arruinan la vida. O sea, Daniel dice, no es que yo no sabía, yo qué culpa, es que usted no sabe, el hombre el esposo que me diste, la esposa que me diste, el vecino que me diste, la iglesia que me diste, él no andaba mirando todos tan mal que están, yo soy lo que soy por culpa de este o este, sino él dice, nuestra la vergüenza de rostro, nuestra es la causa de la maldición, la calamidad y la desgracia. Nuestra es la responsabilidad de la miseria humana. Nosotros somos responsables. Y también en esta oración de confesión se muestra que se reconoce que se necesita a Dios para restaurar nuestra vida. Entonces, por eso, como lo pusimos allí de eslogan para nuestro estudio, necesitamos entender que separados del Señor nada podemos hacer, que Él es quien nos restaura. A veces pensamos en todo esto de la maldad, de la restauración para los no creyentes, pero mira, nosotros estamos en continua necesidad de restauración, porque necesitamos Dios, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos hechos como Cristo. Cuando esto llegue cuando seamos de tal manera, ya no necesitaremos restauración. Por eso Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que lo sea perfecto. Nosotros somos personas que seguimos necesitando confesar que hacemos cosas que arruinan nuestra vida, que arruinan la vida de otros. Somos personas que necesitamos restauración, por eso necesitamos crecimiento espiritual, por eso necesitamos estas disciplinas que hacía Daniel. Y finalmente, entonces debemos identificarnos y sentirnos responsables de las cosas que arruinan la vida nuestra, la vida de la familia, la vida de nuestra iglesia, etcétera. No es qué tan malos son, sino que yo soy parte del mal y Dios me ha puesto a mí para producir un cambio, servir a otros para que el mal no se extienda. Mejor dicho, somos la luz y la sal. Ahora miremos el contenido de la profecía y nada menos que es el establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué coloqué este? La verdad, la profecía no habla nada del reino de Dios, pero todas las profecías, en especialmente la literatura apocalíptica, tiene un objetivo, un fin final, y es el establecimiento del reino de Dios, la restauración de Israel, los cielos nuevos y tierra nueva, el juicio de Dios contra el pecado y la maldad de los impenitentes, el castigo de Satanás, el infierno, todo esto gira en razón de el establecimiento del reino de Dios. No es que Dios no reine ahora, sí, sí reina, pero hay una promesa, hay un plan perfecto ya elaborado por Dios y consumado por Cristo de que su reino será sobre todo y en todo. Entonces, por eso esta profecía lo que pretende es anunciar, porque precisamente Israel está en cautiverio, se debe restablecer a Israel es casi nada, volverla a ser el reino que fue. Y para ello entonces la profecía se enfoca en eso, en el establecimiento del reino de Dios. Cada vez que pienses en profecías, en el Apocalipsis, en estos libros, piensa que el objetivo de Dios con esto es su reino consumado en toda su plenitud sobre su creación de acuerdo a sus pactos y promesas.
Por eso el versículo 20 dice, aún no estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Me sorprende es que Daniel era un hombre que debía tener un día súper ocupado, con muchas actividades, pero él dice, yo estaba orando, confesando mi pecado, estudiando la palabra de Dios y el pecado del pueblo de Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, este es un ángel, pero pues algunos dicen, mire, es un ser humano, no lo parecía, la aparición del ángel fue parecida a un ser humano, entonces a eso se refiere hombre. Se me acercó estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Dios ama a los que lo aman. Dios honra a los que le honran. Bueno, obviamente su amor es para con todos, pero hay un amor especial de relación, de bendición para aquellos que le aman profundamente. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y acá viene la profecía de las profecías. Muy importante. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el final habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, otra, la última. Pero a la mitad de la semana pondrá fin el sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¡Wow! Entonces, esta profecía, la verdad, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, estaríamos tendríamos bastante confusión. De hecho, aún sigue siendo un tema polémico en las diferentes escuelas que interpretan la Biblia. Pero bueno, básicamente vamos a mirarlo, lo que corresponde al enfoque que tenemos de interpretación sobre esta profecía y poco a poco les iré explicando. Primero, profecía, se llama 70 semanas. El enfoque de la profecía, la restauración de Israel. Ahí dice, sobre tu pueblo, la restauración de Israel. Está en cautiverio, viene una gran profecía, la esperanza y restauración de Israel, como le decía, es reino, es tierra, es rey, es justicia eterna y en este mundo. Todo por medio de un Mesías, de un Salvador prometido. Desde Abraham, desde la mujer, Abraham, los hijos, y hasta con el rey David, el antiguo pacto, el nuevo pacto, todo anuncia la restauración de Israel por medio de un Mesías prometido, un Salvador prometido. El propósito de la profecía, poner fin a su rebelión, la del pueblo, terminar con el pecado, wow, obtener perdón por su culpa. Tremendo, ¿no? Y los resultados de la profecía, traer justicia eterna. Y ahí está, reino, tierra nueva, etcétera, etcétera. Confirmar la visión profética, es decir, todo lo que Dios había dicho se cumplirá y cuando esta profecía se completa en su plenitud, ya no, todo el conjunto profético será terminado. Ya no habrá necesidad de más. Wow. Es precioso, ¿no? Y ungir el lugar santísimo, al santo de los santos, o sea, la restauración de la adoración, la restauración de la palabra de Dios, la restauración del gobierno de Dios en esta tierra. Precioso, ¿no? Bueno, si nos quedáramos así, si no hubiese venido el Señor Jesucristo, nosotros estaríamos de verdad en un limbo. Pero gracias al Señor Jesucristo, voy a volver un momento, sabemos que la primera parte, el propósito de esa profecía, poner fin a la rebelión, terminar con el pecado, obtener perdón por su culpa, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue hecho.
por una sola ofrenda que ofreció Jesucristo, su propio cuerpo, se ofreció como sacrificio por nuestro pecado. Nosotros ahora, o el pueblo de Israel y todo aquel que confía en él, puede ser libre de la rebelión que tiene por naturaleza Dios, puede terminar con la condena y las consecuencias del pecado, puede recibir el perdón absoluto una vez y para siempre, aleluya, amén, y disfrutar todas las bendiciones del nuevo pacto. Y luego, entonces, los beneficios, traer justicia eterna, etcétera. Con la venida de Cristo se establece nada menos que Él es el Mesías prometido y, por consiguiente, quien establezca el reino prometido. ¡Wow! Entonces, la adoración se restaura en Cristo. La visión profética de Dios se cumple en Cristo y se termina en Cristo. Y todo lo que corresponde a la vida que le agrada a Dios, a la vida que exalta a Dios, se consuma en Cristo. Ah, precioso. Entonces, si no tuviéramos a Cristo, estaríamos ahí en el limbo con esta profecía. Pero en el lente, bajo la persona de Cristo, podemos decir, wow, esto es tan exacto lo que vio Daniel. Es tan precisa esta profecía que por eso los que no consideran que la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, ellos dudan de que sea Daniel el que haya escrito, que este libro más bien, en vez de escribirse en el periodo en que Daniel dice, se escribió ya cuando todo había ocurrido. Ahora, hagámosle un mapa a todo esto. ¿Cómo así que la 70 y la semana y bueno, un poco de cifras ahí un poco complejas? Bueno, lo grafiqué. La ejecución de esta profecía, entonces, son 60 semanas, no son años, porque el capítulo 10 hace Daniel diferencia de años, cuando habla de semana de años, y obviamente días, pues menos, porque días no tendría lógica para que se cumpliera. Hasta los más escépticos en la interpretación de esta profecía reconocen que sí, que es sensato, objetivo, que sean años. Entonces, cada semana es un periodo de 7 años. Entonces, las primeras 7 semanas que nos habló, que habla la profecía, habla de que comenzarán cuando se ejecute un decreto, y ese decreto era reconstruir Jerusalén. Eso ocurrió en el año 445 a.C. Artajerjes mandó a reconstruir el templo, y ahí viene toda la historia de Nehemías, Ageo, Malaquías, todos estos profetas se encargan de ello. En el año 396, más o menos en esa época, termina el templo y Jerusalén han sido reconstruidos, y de hecho el tema profético de revelación, de nueva revelación profética y de profetas, queda congelado como por 400 años. Esas son los 432, las 62 semanas siguientes. Luego, en el año 30, el 5 de Nisan o el 1 de Nisan, que es uno de los meses judíos, un domingo, nosotros lo consideramos el domingo, el Día de Ramos, cuando Jesús entra por a Jerusalén sentado en un pollino, en son de paz, y que todo el mundo dice, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Ese día el Mesías entra a Jerusalén. Es impresionante. Todos estos años, el total de estos años, el Mesías entra a Jerusalén. O sea, las 63 semanas se cumplieron, y el Mesías exactamente en ese año que es terminal el primer periodo de semanas, entra a Jerusalén. Jesucristo entra a Jerusalén, y a los 5 días siguientes da su vida en rescate de muchos. Wow. El Cordero de Dios fue sacrificado. Como leíamos, el Mesías fue quitado por nuestros pecados, fue herido por nuestras injusticias. Luego, entonces, ahí viene el gran problema de interpretación, que es, bueno, ¿y la otra semana qué pasó? Ahí es donde no teníamos el Nuevo Testamento, y entonces entendemos que hay un tiempo que se llama el tiempo de la iglesia, que es desde la ascensión de Cristo a los cielos, el advenimiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Cristo, es decir, la iglesia, hasta una gran promesa que Dios le hizo a ese pueblo, a su iglesia, y es arrebatarla. Eso es un tiempo que le llaman la iglesia. Ahí, en ese tiempo, no se ha efectuado la primera semana, que falta de la profecía de las 70 semanas. Esa última semana ocurrirá después del arrebatamiento, en lo que conocemos en nuestro contexto como la gran tribulación. Es decir, Apocalipsis capítulo 6 al 19, que habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, todas se cumplirán en esos 7 años. La idea del anticristo, la idea no, la realidad, el anticristo, la bestia, el falso profeta, todo este mundo de maldad que se levantará contra Cristo en absoluta
en la absoluta rebelión contra Cristo y su pueblo para destruirlo, no lo lograrán, se ocurrirá en eso. Entonces la última semana nos habla del tiempo de juicio de Dios. Y luego de esa última semana, Dios castigará, quitar, como dice ahí, habrá un gran juicio contra los impenitentes y los ángeles caídos y regrese, con el regreso del Mesías, y entonces habrá un milenio. Luego tendrá, al cabo de esos 1000 años, un juicio en el trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la gran profecía de la semana 70. Mira, si nosotros hiciéramos ahorita como Daniel, que tomamos los libros y miramos allí y miramos acá, nosotros deberíamos de caer como Daniel, rendidos a confesar los pecados, porque estamos a la puerta del regreso de Jesús. Estamos a la puerta de que la iglesia sea arrebatada. Estamos a la puerta de la gran tribulación. Esto no es un juego. Así como en los tiempos de Noé, él construía su barca y la gente no se lo tomó en serio y vino semejante castigo, así en este tiempo nuestra barca, que es Cristo, está próxima a zarpar. Se cerrará la puerta, pronto vendrá Cristo y dura cosa será caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, yo te invito, si no tienes en tus disciplinas espirituales la oración, el estudio bíblico y la confesión y el ayuno, hoy es el tiempo para empezar con esto. Por eso Daniel dice ahí, oh Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos, oh Señor, escúchanos y actúa por amor de tu nombre. Bueno, nuestra conclusión y finalmente terminamos. Entonces vimos 3 temas, ¿no? La profecía, las 70 semanas, la ocasión de la profecía, el estudio de la palabra del Señor, la razón de la profecía, la oración y confesión humilde a Dios, el contenido de la profecía, el establecimiento del reino de Dios, que es en razón, cada vez que consideren los juicios que Dios hará en Apocalipsis o en toda la literatura profética y las profecías, piensa que el juicio de Dios es para dar paso a un tiempo de restauración, a cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, aún el juicio de Dios está lleno de gracia y de misericordia. Si no de lo contrario, este mundo desaparecería solito. Lecciones espirituales. Primera, el Señor se toma muy en serio nuestras oraciones. Así que si tú estás orando en algo para tu vida, para tu crecimiento, para la iglesia, para tus familiares, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas de Dios, no desmayezcas. Sigue insistiendo como esa viuda en la parábola del Señor que insistía que el juez, aunque era malo, hiciera justicia. Entonces sigue insistiendo. Y Dios otra lección espiritual, nosotros como iglesia nos debemos tomar muy en serio la palabra de Dios y sus promesas. No nos debe controlar la situación que vivimos actualmente, sea por la pandemia económica, política, lo que sea. No debe ser controlada nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad por la cultura, por estas ideologías, por todo este sistema que nos rodea. Debe ser controlada, estructurada por el Señor y sus promesas. Otra segunda lección espiritual, debemos trabajar por nuestro crecimiento espiritual. A veces queremos que Dios nos hable y nos muestre y nos enseñe los caminos y que todo lo que hagamos sea lo que Dios desea. Cuando hablo de que Dios nos hable es sentirnos totalmente controlados por el Señor, llenos por el Señor y que estamos en la voluntad del Señor. Y eso es precioso, pero si no, cuidamos, si no trabajamos por nuestro crecimiento espiritual, no solo son más que palabras y palabras. Tercera lección espiritual, debemos vivir a la luz del pronto regreso del Señor. Por un lado, debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Por otro lado, no debemos tener una vida pasiva en este mundo. Pues como todo se acaba, yo no me meto en nada. No, al contrario. Hombre, esto es cuestión de semanas, de que Cristo volverá. Este es el tiempo del día de salvación. Así que, ¿cuánto más debemos pedirle al Señor que nos use para que otros reciban su evangelio, para que otros hagamos discípulos de Cristo, para servir a su iglesia? Ese es el tiempo de servir a un mundo en tinieblas, siendo luz. Debemos hacer labor social no como un fin, sino como un medio para alcanzar a otros para Cristo y también para demostrar que nuestra fe es verdadera, que Cristo es verdadero, que resucitó, murió por nuestros pecados y vendrá por segunda vez. Queridos hermanos, que hoy sea tu oración a mí, Señor, gracias porque, mira, si no es por Cristo, tú serías de los que les caería todo el juicio y yo sería los que nos caería el juicio y el castigo de Dios. Pero por Cristo, esto nos debe consolar. Somos sus hijos, somos su pueblo, nuestro destino está asegurado, por más que sea dura la vida, nuestro Señor pronto viene.
y con él su recompensa. Así que el Señor les bendiga y termino con lo que Daniel, después de que estudia la palabra, ora al Señor, ayuna, confiesa, él dice, Señor, óyenos, oh Señor, perdónanos, oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tus promesas. Gracias por esta gran profecía, Daniel. Es cierto, Cristo viene pronto. Será un tiempo de angustia y de gran tribulación para los impenitentes y de mucho consuelo para quienes por la gracia de Cristo hemos sido salvados. Señor, ayúdanos, úsanos para que más personas vengan al conocimiento de la verdad. Úsanos para hacer luz y sal en un mundo de oscuridad. Úsanos para que otros reciban tu evangelio, para ser discípulos de Cristo, para servir a tu iglesia. Úsanos, Señor. Gasta nuestras vidas para que otros conozcan tu amor, conozcan tu gracia. Y perdónanos porque no te amamos con todo nuestro ser, porque no amamos a nuestro prójimo como Cristo nos ama. Perdónanos y ayúdanos a ser el pueblo de tu palabra, el pueblo de, de, lleno de Cristo para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces así terminamos nuestro estudio. Les mandamos un fuerte y gran abrazo a toda la familia. Que el Señor les bendiga y gracias por todo lo que hacen para el Señor, por su obra que nos beneficia tanto. Bendiciones.